Buenos días, estudiantes. Les saluda el profesor Hugo Arizaicho del área de Ciencia y Tecnología. El día de hoy vamos a estudiar el método científico y el propósito de esta sesión es que conozcas cuáles son los pasos de este método. Seguramente te has preguntado alguna vez cómo se descubren las cosas. Pues se hacen a través de este método, el método científico. Recuerda que el conocimiento se obtiene de dos maneras, a través de la ciencia y a través de la experiencia. El conocimiento adquirido a través de la experiencia se denomina conocimiento empírico. El conocimiento adquirido a través de la ciencia se denomina conocimiento científico. En este método, los científicos utilizan varios pasos y empiezan con la observación de un tema. Y así responden preguntas, resuelven problemas y luego los explican con el fin de que sean útiles. ¿Útiles para quién? Para la vida de todas las personas. Este método consiste en una serie de pasos. ¿Y cuáles son esos pasos? La observación, la hipótesis, la experimentación y la conclusión. ¿Qué es la observación? La observación es el punto de partida de toda investigación. Consiste en examinar los hechos y fenómenos de forma atenta, luego describirlos y anotarlos. Y en esta observación se plantea una serie de preguntas para explicar cómo ocurre lo que estamos observando. En el segundo paso tenemos la hipótesis. En esta etapa se formulan respuestas provisionales de hechos observados y sus posibles causas. Y todo esto se va a comprobar en el tercer paso, en la experimentación, donde se realizan múltiples experimentos, reproduciendo varias veces el hecho o el fenómeno que se quiere estudiar. Y así, aquí sí se pueden hacer las mediciones o las pruebas que se requieran. Pasamos al último paso, que es la conclusión. Para emitir una conclusión, estamos comprobando nuestra hipótesis. Entonces, si la hipótesis era correcta, en la conclusión diremos se concluye que la hipótesis planteada fue correcta. O si no, si es caso contrario, diremos lo contrario. Bien, vámonos a la práctica. Y en esta práctica yo te voy a guiar por las preguntas. Acá son 15 preguntas. Las 15 preguntas las vas a copiar en el cuaderno. Profesor, ¿voy a copiar esta teoría? No. Vas a poner solamente el título, método científico. Luego pasamos al trabajando en clase y aquí empezamos a copiar en nuestro cuaderno. Número 1. Indica las fases del método científico. Las fases del método científico son observación, hipótesis, experimentación y conclusiones. Vamos a completar. Los conocimientos explican un hecho de manera metódica y reflexiva. Los conocimientos científicos. Si suelto dos canicas del mismo tamaño, una de acero y la otra de vidrio, la canica de acero caerá primero. Está suponiendo, estamos frente a un conocimiento de carácter empírico, porque esto es una experiencia. Un conocimiento obtenido de nuestra experiencia es un conocimiento de carácter empírico. Después de las observaciones, el científico se plantea el cómo y el porqué de lo que ha ocurrido y formula una hipótesis. Una ley física nos predice un fenómeno físico. El primer paso de la aplicación del método científico es la observación. El conocimiento se adquiere a través de pasos metódicos y reflexivos. ¿Qué tipo de conocimiento es? Científico. Cuando un bebé comienza a caminar requiere de un conocimiento empírico. Huguito escucha todos los días el trinar de los pájaros, entonces Huguito tiene un conocimiento de carácter empírico. Es la etapa que se verifica o se comprueba la validez de las hipótesis. Es la experimentación.
La fórmula nos permite expresar cuantitativamente un fenómeno físico. Según tu concepto, ¿cuál de las fases del método científico es el más importante? ¿Cuál crees? La respuesta es el paso número 1, 2 o 3 o 4. Es la experimentación, el paso 3. ¿Por qué? Porque vas a probar la hipótesis y además vas a emitir una conclusión de acuerdo a esa experiencia. Número 14. Consiste en reproducir y observar varias veces el hecho o fenómeno que se quiere estudiar. Experimentación. Etapa en la que se formulan respuestas provisionales. Hipótesis. Formulación de hipótesis. Muy bien. Esta es la parte que tienes que copiar en tu cuaderno. Y ahora, esta es la segunda parte que lo vas a hacer tú como una actividad de extensión. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a ir marcando la respuesta, porque todas tienen clave, de acuerdo al párrafo que está acá. La es el primer paso del método científico, entonces lo marcas. Luego, como una segunda, acá tienes la 3, la 4, acá tienes la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Siguiente trabajo. Vas a hacer un mapa conceptual. Este mapa conceptual lo vas a copiar también en el cuaderno. Luego, le tomas una foto a tu cuaderno y me lo envías por WhatsApp. Estamos. A estos ejercicios, marcas las respuestas y me dices, profesor, la 1, la A, la 2, la B, la 3, la C. Así me vas a dar tus respuestas. Acá vas a hacer los pasos del método científico. Luego vas a dar 3 ejemplos de método científico. 3 ejemplos, así como este, mira. Pedro está enfermo. A Pedro le duele el estómago y le andamos a vomitar. La hipótesis es, Pedro tiene una infección estomacal. La experimentación, toma un antibiótico. Resultados, Pedro mejoró. Conclusión, Pedro tenía una infección estomacal. Otro ejemplo. Problema, observación, hipótesis, experimentación y conclusión. Los 4 pasos del método científico. Luego, en el tercer y la última tarea, ¿en qué paso del método científico se encuentra la búsqueda de la vacuna para el coronavirus? Haz un resumen de lo investigado. Entonces, vas a hacer un sustento. Si tú me dices, profesor, la búsqueda de la vacuna está en la observación, ¿por qué? Si está en la hipótesis, ¿por qué? Si está en la experimentación, ¿por qué? Recuerda que toda investigación tiene fuentes. ¿Y las fuentes qué son? Pueden ser primarias, como entrevistas, noticias, documentos. ¿Tú has visto noticias? ¿Tú has visto noticias en la televisión o has escuchado en la radio o en el internet? O también puedes tener un libro que hable sobre los virus, enciclopedias, algún resumen, etc. Muy bien. Todo esto es lo que tienes que trabajar el día de hoy y yo estaré en línea para contestar algunas preguntas o inquietudes que tengan. Nos vemos, chicos, hasta la próxima sesión.